Bueno amigos, pasada la presentación, Handy Plasma 35i de la firma ESAP. Ya armamos afuera, ya les voy a contar por qué estamos en el patio del taller y no adentro. Como siempre les digo, primero leemos bien el manual de instrucciones con todas las instrucciones. Tiene una parte en portugués y la parte de finales en español. Siempre, como siempre les digo, lean bien todo el manual para no encontrarse con ninguna sorpresa. De todas maneras, yo ahora les voy a mostrar las funciones de este plasma y cómo aproximadamente lo tienen que regular y qué particularidades tiene. Lo que nos encontramos es una máquina muy práctica, casi 14 kilos de peso, monofásica. Ya vieron que tiene la ficha de 20 amperes, así que tengan cuidado con eso. El tema de consumo, tiene bastante consumo. Si tienen puesta a tierra, mejor. Si no tienen la puesta a tierra, funciona igual, pero no tenemos protección ante alguna descarga. O sea que siempre traten de que tenga protección con la toma tierra. Ya tenemos colocada la torcha, ya vieron que tiene un calce, la masa lo mismo. Vamos a empezar a prender el tablero y mostrar lo que se van a encontrar. Ahora lo voy a prender con el botón de atrás, que ustedes vieron que está atrás el botón, y van a ver lo que aparece en pantalla. Fíjense, Handy Plasma. Bueno, ahí nos apareció ese símbolo, que quiere decir que no tenemos el aire conectado. Nosotros, para trabajar con este equipo tranquilamente, necesitamos entre 80 o 90 PSI. Después acá el equipo solo va a controlar la presión que tiene. Ahora, como no tenemos conectado el aire, no sale ese símbolo. Ahora vamos a conectar el aire y les muestro cómo marca. Antes de conectar el aire les quiero mostrar unas cosas. Ven, ahí está la llave de encendido. Acá tiene una trampa de agua incorporada. Nosotros presionando acá abajo podemos sacar el agua que a veces trae el aire. Yo en este caso ya tengo trampa de agua en el compresor, así que va a llegar limpio el aire. El tema de los acoples rápidos. Hay varios sistemas distintos de acoples rápidos. Yo acá en este caso lo tuve que cambiar porque ese es el acople que tengo en mi compresor. Fíjense de tener siempre el mismo. Vienen algunos más cortos, otros más gruesos, y es un problema que los puede complicar. Ahora sí, vamos a pasar a conectar el aire acá con el acople rápido y vamos a volver a encender y les muestro lo que va a aparecer en pantalla. Conectado el aire con el ruido de fondo del compresor, vamos a prender nuevamente y vamos a ver qué aparece en la pantalla. Ahora sí, ya nos está marcando la presión acá, está correcto. Nosotros, con solo pulsar el botón, vamos a tener distintas regulaciones que vamos a pasar a enumerar. ¿Ven? Ahí tenemos 2T. Ahí tenemos 2T, pulsamos de nuevo, nos aparece 2T y 4T. ¿Qué es 2T y 4T? Ahí cambiamos o no. En la función 2T, yo aprieto el gatillo y tengo que tener pulsado el gatillo para que siga el arco. Ahora, en la función 4T, yo aprieto y el arco queda, o sea, largo el gatillo, queda haciendo arco, y vuelvo a apretar para que corte. Esto cuando nosotros tenemos que cortar piezas muy largas y por ahí nos cansa la mano. Yo lo uso en 2T. Ahí está. Pasamos a lo siguiente. Ahí tenemos dos dibujos, fíjense, uno como para cortar malla o metal desplegado y el otro para cortar una chapa maciza. En este caso vamos a usar maciza. Ahí tenemos purga de aire. Ahí purgó aire. Y ahí ya volvemos a la principal, que acá lo que hacemos es regular el amperaje, o sea, la potencia de corte. Ya estamos listos. Tenemos los elementos, por supuesto, máscara, guantes. La máscara la vamos a usar en lo más claro o en la función amolado. Vamos a preparar algunos cortes y vamos a empezar. Muy importante a la hora de cortar, fijarse en el entorno, que no haya materiales combustibles, que no haya papel, que no haya cosas que puedan dañar, porque esto larga partículas incandescentes. Además, estamos en el exterior porque los gases que produce pueden llegar a ser tóxicos. Entonces directamente armamos en el exterior para no tener que usar una máscara de ventilación o lo que sea. Bueno, antes de comenzar quiero mostrarles la torcha. Fíjense qué bueno que está este espaciador que tiene, que nosotros nos va a permitir apoyar el espaciador y que no toque la punta, porque no tiene que tocar la punta del material, sino que tiene que quedar con una separación determinada. Y fíjense este seguro que tiene para no apretar por error
para no iniciar el corte por error. Ahí queda purgándose un rato, largando aire, no se asusten. Y ahí ya podemos empezar a cortar. Acá ya tenemos preparada una chapa de 1/8, que son unos 3,2 milímetros. Este modelo nos da un corte máximo de 12 milímetros. Vamos a empezar a probar con distintos materiales. Esto puede cortar acero inoxidable, hierro común. Vamos a traer una hoja de elástico también, acero, para que ustedes vean. Como pudieron ver, ahí regulado en 31 amperes. Le faltó en el borde un corte, porque lo hice, arranqué un poco más del comienzo, pero está bien cortado. Ahora lo vamos a terminar de cortar, vamos a hacer otro corte y van a ver el corte perfectamente limpio que hace. Fíjense, espectacular en 3 milímetros como cortó, impecable, ni un problema. Ahora vamos a traer una chapa un poco más gruesa para que vean, porque está indicado hasta 12 milímetros. Subimos un poco la potencia, 34 amperes, y trajimos una chapa de 1/4 y lo vamos a probar con la chapa de 1/4. Ahí pueden observar la limpieza del corte ahora en una de 1/4, que es un poco más de 6 milímetros. Espectacular, la verdad que una versatilidad hermosa. Puede cortar tranquilamente y podemos usar el separador ese con una guía para poder cortar derecho o una figura que quieramos cortar. Les voy a mostrar también el inoxidable. Vamos a traer inoxidable. El inoxidable tiene gases mucho más tóxicos, así que tengan cuidado con eso. Les vuelvo a repetir, trabajen en el exterior o tengan una máscara de ventilación. Acero inoxidable de unos 2 milímetros, bajamos la potencia a unos 28 amperes y vamos a ver cómo se comporta. Fíjense, lo corta con mucha facilidad. Ahora vamos a proceder a seleccionar la función para cortar malla. ¿Se acuerdan? Ahí el display, si se ve, a ver, ahí tenemos para cortar malla y listo. Volvemos a la función menú principal, 28 amperes, y vamos a probar de cortar malla o metal desplegado. Cambiamos nuevamente la configuración y les vamos a mostrar cortando un caño para que vean la ductilidad de esta máquina. Por último, vamos a cortar una llanta que yo necesito cortar. Ustedes saben que las utilizo para hacer salamandra. Ya van a ver esta máquina en muchos de mis videos usándola, porque es una máquina muy práctica, les vuelvo a repetir. Muy fácil de usar, y nos va a facilitar el tema de cortes en lugares complicados o por ahí donde no podemos meter la moladora. Vamos a cortar esta llanta y les doy las conclusiones finales.
Bueno gente, hasta acá llegamos con la prueba. Espero que les haya gustado la información, esta pequeña introducción en lo que es corte plasma Handy 35i de la marca ESAB. Fíjense, ahí ya cerramos el aire y cambió lo que dice en el tablero. Ahí va bajando la presión, ya desconectamos. Y bueno, como siempre les digo, cualquier duda o consulta me la dejan en los comentarios. Esta máquina la van a ver usando mucho en mi canal porque uso mucho lo que es corte, lo que es llanta, lo que es material grueso. Así que bueno, cualquier duda me preguntan y espero que les sirva. Nos vemos gente. No te olvides, usá siempre todos los elementos de seguridad. Trabaja seguro.